Hola muchachos. Vamos a ver en qué consiste la práctica cero de Física Básica uno. Fíjense en el formato de la guía que trae Pivot. Eh, Aquí hay una parte de teoría, entonces yo recomendaría que por lo menos en este video la lean, se adelanten un poquito. Es algo de lo que vimos la clase pasada, claro, yo mencionando, tal vez no enfatizamos mucho en qué significaban estas derivadas parciales. Aquí yo les voy a ayudar a hacer el cálculo, así que no se preocupen mucho y con el tiempo van a ir entendiendo en qué consiste hacer esto. ¿Listo? Nada, los invitaría a que lo lean. Yo voy puntualmente a las cosas que interesan, como es directamente la actividad. ¿Listo? Entonces, fíjense en este punto, bueno, aquí debería ser numeral uno, en donde dice, en un experimento se midieron las siguientes variables, f, x y t. Se quiere determinar la potencia de ese objeto con una incertidumbre respectiva por medio de la ecuación tal. Esta ecuación pues no importa mucho cuando se refiere tanto a, digamos, a potencia, porque la potencia se mide a través de esta ecuación, ¿listo? En donde f es esta f que aparece aquí, x es esta x que aparece en esta parte y t pues es esta t que aparece acá. Calcule el valor de P y la incertidumbre asociada a esta ecuación por medio de propagación de errores. Use las celdas correspondientes para insertar los datos en en los parámetros y programe el resultado de P y su incertidumbre. En el cuadro de texto muestre las derivadas parciales que obtuvo en cada caso. Listo. Entonces suena un poco complicado, no es muy complicado, así que, pero igual les voy a ayudar, digamos, lo máximo que pueda. Fíjense primero, o bueno, me está ya mencionando propagación de errores. Y me está mencionando por ahí que hay una tabla o que usa unas celdas. Entonces fíjese que en desarrollo de actividad hay una tablita dispuesta. Pueden ver que aquí está fuerza, la incertidumbre de la fuerza, el desplazamiento, la incertidumbre del desplazamiento, el tiempo, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir llenando cada uno de estos cuadritos. Solamente la primera fila se llena y veamos con qué datos. Entonces fuerza, aquí aparece 12.1, insertan aquí el numerito 12.1. La incertidumbre de la fuerza, pues saben que es esta, la ponen aquí. El desplazamiento, fíjense que es 3.2 metros, pero no me dan ninguna incertidumbre, así que asumámosla como cero y aquí en incertidumbre del desplazamiento pues ponen cero. En el tiempo hay 2.7, listo. Ese 2.7 pues nada, aquí está el numerito. Y ¿qué otra cosa aparece? Pues el 0.1, ¿listo? Ese 0.1 aparece aquí, es la incertidumbre del tiempo. Pero ahora me dice que use las celdas correspondientes para insertar los datos en los parámetros y programe el resultado de P y su incertidumbre. Entonces, falta programar el resultado de P. Pero veamos que P es F por X sobre T. Entonces, me voy a Pivot, le doy en estos tres puntitos, le doy insertar columna a la derecha. Fíjense que me crea una nueva columna. Pongámosle a esta columna potencia, porque aquí vamos a calcular la P. La potencia tiene unidades de Newton por metro sobre segundo y variable, pongámosle P. Ahora sí, vamos a calcular ese numerito, pero con lo que ya conocemos. Vamos aquí a los tres puntitos, Change Column Formula. Vamos a darle fuerza, la vamos a multiplicar por el desplazamiento. Fíjense que estoy seleccionando las columnas acá y vamos a dividir eso entre el tiempo. Listo, ya ahí hemos calculado potencia. Falta calcular la incertidumbre de la potencia, pero pues para eso necesitamos la formulita de propagación de errores. Ahí voy a ir a un rato en eso, pero déjenme añadir una nueva columna. Voy a los tres puntitos, le voy a dar a insertar columna a la derecha, me muevo a la derecha y listo. Voy a poner este nombre, incertidumbre en la potencia. Tiene las mismas unidades que la potencia, es decir, Newton por metro sobre segundo. Y aquí vamos a ponerle, bueno, delta T. Este delta, pues la verdad es un poquito engorroso sacarlo. Yo voy a ponerle D de P, es decir, delta de P.
Y ahora sí vamos a calcular la incertidumbre de la potencia. Para eso necesitamos la formulita de derivadas parciales. Entonces, para eso primero debemos identificar cuál es nuestra función de varias variables. Fíjense que ahí digamos que en la teoría me ponen una función de varias variables y después dicen que la incertidumbre de esa función sería esto que está aquí. Ahora nuestra tarea es averiguarlo. ¿Y cómo lo averiguamos? Una, pues recuerden que aquí nos dan estas medidas, ¿listo? Las medidas ya me están diciendo qué cosas son variables y qué no. Cuando tienen incertidumbre, tienen, digamos que son variables que nosotros pudimos haber medido con, qué sé yo, en este caso un dinamómetro, un aparato de medida de fuerza. En este caso con un cronómetro, pero en este caso X me están diciendo que lo tome como una constante, así que esto no es variable, pero este de abajo sí, porque tiene incertidumbre. Es decir, que la potencia es una función de dos variables, no de tres, porque pues X sabemos que no es una variable porque no tiene una incertidumbre. Entonces, la potencia es una función de la fuerza y del tiempo. Es decir, es una función de dos variables. Claro, F haría el papel de x1 y T haría el papel de x2 y no habrían más, ¿no? Ya el resto ya no hay más variables, así que pues la ecuación se nos reduce bastante. Ahora lo que voy a hacer es, pues nada, tomar digamos, esta incertidumbre, pero esta vez como mi función no es f, sino que es p, pues pongo un p por aquí. Y esto sería la raíz de qué? Pues de todo esto, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. La derivada de p, porque es la función, ¿cierto? La que pongo acá, con respecto a la variable 1, pero la variable 1 es f, por sigma de f. Todo eso al cuadrado. Sigma de f, recuerden que es este, ¿no? Este que está aquí es sigma de f. Más derivada de p con respecto a, ¿qué es t? Pues es x2, ¿listo? Entonces pongo aquí t, sigma de t. Todo esto al cuadrado. Perfecto. Ahora, pues nada, debo calcular esas derivadas parciales. Yo voy a ayudarles, así que hagámoslo. Derivada de p con respecto a f. Esto no es nada más que coger y por ejemplo, como me están pidiendo derivar con respecto a f, pues lo que es constante es esto, ¿listo? Esto es como si fuese un numerito. Y como derivo con respecto a f, y este es, pues nada, un numerito por f, la derivada de eso me daría el numerito. Que el numerito pues es x sobre t. Derivada de p con respecto a t es igual a qué. Pues en principio, ahora el numerito está acá, ¿listo? Es decir, el numerito está abajo, es decir que, perdón, bueno, más bien, lo que es constante es esto que yo encierro en rojo, f por x, y la función es 1 sobre t, así que por lo menos déjenme poner en rojo lo que es constante y poner con el símbolo de derivación lo que voy a derivar, que es 1 sobre t. La derivada de esto, si ustedes lo revisan en un libro de cálculo, pues es 1 sobre t al cuadrado. Es decir que en últimas, todo esto es, tiene un menos y por acá tendría un t cuadrado. Y todo esto se borraría. Uy, perdón. Listo, entonces, bueno, voy a ponerlo. Listo. Ahora, bueno, también debo identificar qué es sigma de t. Sigma de t es esto. Esto es sigma de t, 0.1. Y ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Pues nada, sustituir los numeritos. Los numeritos serían, entonces sigma de p es igual. Bueno, primero digamos reemplacemos estas derivadas. Me quedaría x sobre t por sigma de f. Todo esto al cuadrado más. eh, Esto, como está elevado al cuadrado, el menos no importa. Así que quedaría f por x sobre t cuadrado.
y aquí por sigma de t. Todo esto al cuadrado y todo esto pues está dentro de una raíz. Ok, ahora sí, pues nada, ya debo sustituir los numeritos. ¿Qué es x? Pues x es 3.2. ¿Qué es t? T es 2.7. ¿Qué es sigma f? Es 0,4. Entonces, todo esto al cuadrado más f por x, pues f sería 12,12.1 bueno, por todo esto, x que es 3.2 y t es 2.7 al cuadrado, todo esto por sigma de t, la cual es 0.1. Todo eso lo meten en una calculadora y pues se calcula. Ahora no es necesario que pues se meta todo esto en una calculadora, esto se va a hacer en Pivot. Entonces, ¿cómo lo hacen en Pivot? Van acá, van a donde dice incertidumbre en potencia, pues le dan añadir o change column formula, ¿listo? Claro, como toda la ecuación está envuelta en una raíz, empiezo por la raíz. Abro un paréntesis y empiezo a ver qué cosas voy a ir poniendo. Entonces me dice que ponga la x dividido entre t. Entonces la x ya sé cuál es, que es el desplazamiento. Bueno, esto todavía por. Me dice que la x la multiplique por sigma f. Sigma f, que es la incertidumbre de la fuerza. Y que divida eso entre el tiempo. Cierre paréntesis y que eleve eso al cuadrado. Y que a todo eso le sume. ¿Qué le sumo? Pues f por x sobre t cuadrado. Entonces f... Ah, bueno, lo malo aquí es que cuando uno la embarra, toca borrar todo. Así que traten de no equivocarse. Vuelvo a empezar. Y me da este resultado, 0,7119. Listo. Yo recomendaría que, claro, pues digamos que el resultado de la incertidumbre fue este. Redondeenlo a 0, bueno, cuando lo reporten 0,712 y a este le añadan un cero, ¿listo? Añadanle un cero cuando lo reporten. Listo. Por ahora ahí está el punto uno. Ya está, bueno, faltaría que en el cuadro de texto muestre las derivadas parciales que obtuvo en cada caso. Entonces, ¿en cuál cuadrito? Aquí me dice comente los resultados. Ustedes porfa tómenle foto al resultado que obtuvieron en las derivadas parciales y le van a dar clic aquí y con esto seleccionan la foto, ¿listo? Súbanla al computador y seleccionen la foto. Por ejemplo, la pueden haber guardado en escritorio. Por ejemplo, yo tengo esta foto. No corresponde a lo que yo tengo, pero pues nada, le voy a dar a abrir a ver qué sale. Eh, y pues nada, espero. Es una foto random que yo tenía, así que pues nada, la subí. Ahora, ¿qué me dice por acá? Me dice, bueno, el siguiente punto me dice, se quiso determinar la gravedad con medidas de la velocidad y la altura de un objeto. La relación que cumplen la velocidad y la altura es esta. Y los datos los puede encontrar en la tabla 2, o sea, ya están por allá abajo. Los datos de h se midieron con una regla cuya incertidumbre es esta, ya me están dando la incertidumbre en h, mientras que las velocidades se midieron usando un sensor cuya incertidumbre es 0.02 metros sobre segundo. Linealice los datos de la tabla y haga una gráfica de estos, grafique las barras de error, haga una regresión y comente sus resultados. Entonces vamos a ver cómo se linealiza esto. Fíjense en la ecuación que tienen acá. Es b igual a raíz de 2gh. Es importante notar que, pues, claro, aquí hay una raíz. Eso nos complica un poquito la vida. Así que el proceso
que se sigue aquí es el de linealizar, es decir, el de, digamos, cambiar un poco esta ecuación de tal forma que se asemeje a una línea recta. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a ir por acá y vamos a ver con este ejemplo cómo se linealiza. Para linealizar, claro, si ustedes se fijan, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, pues yo quito la raíz, ¿cierto? La raíz elevada al cuadrado, pues se quita la raíz y me queda lo que está dentro. ¿Qué tal si yo llamo a esto, por ejemplo, y? Claro, yo puedo escribir ahora la ecuación como y igual a 2g por h. Si ustedes se fijan en esto, claro, este sería un numerito, dos veces la gravedad, por ejemplo, por h. Es decir, que esto sería una línea recta. Es decir, que cuando ustedes grafiquen y h, ustedes obtienen una línea recta que atraviesa el origen, porque si, por ejemplo, h es 0, pues y también debería ser 0. Es decir, que empieza por aquí y qué sé yo, se va por acá. La pendiente debería estar relacionada con 2g, ¿cierto? 2g, de hecho, es la pendiente. Es decir, que esta es una de las posibles formas de linealizar. Es decir, ¿qué debo hacer para linealizar? Si me dan los datos de velocidad para esta ecuación, yo debería elevar al cuadrado, pues para que yo identifique a esta variable elevada al cuadrado como y. Y cuando la identifique como y, puedo ver que hay una relación de línea recta. Vamos a hacer eso, vamos a elevar los datos que me dan al cuadrado y después yo debo intentar hacer una regresión lineal. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, los datos están dados. Para calcular la velocidad al cuadrado, yo debo insertar una nueva fórmula porque voy a crear otro nuevo set de datos. Es decir, perdón, inserto, digamos, una nueva columna. Hacia la derecha, la inserto. Claro, ¿qué nombre va a tener esta columna? Velocidad al cuadrado. ¿Y qué unidades? Pues tiene unidades de velocidad al cuadrado, ¿cierto? Metros al cuadrado dividido segundo al cuadrado. ¿Y qué variable? Pues b al cuadrado. Ahora sí voy a ir aquí, voy a darle Change Column Formula. Y si ustedes se fijan, la formulita me diría que yo debo elevar la velocidad al cuadrado. Y ahí obtengo este set de datos. Para graficar ese nuevo set, digamos, para graficar esto, debo ir a Configure Vertical Axis. Voy a darle clic aquí y voy a seleccionar velocidad al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que esta velocidad al cuadrado, incluso yo podría aquí cambiarle de nombre y ponerle que esto es lleno, pues de acuerdo al cambio de variable que yo hice por aquí en la pizarra. ¿Sí? Le llamé y, digamos para que todo quede más claro. Voy aquí abajo y claro, en este eje lo que yo debería poner sería la altura. Entonces la altura. Listo. ¿Cómo hago ahora? Bueno, voy a ver qué me está pidiendo. Me dice linealice los datos, están linealizados. Y me dice haga una gráfica de estos, listo. Me dice ahora que grafique las barras de error en cada variable. Ahora, si ustedes se fijan, yo ya tengo algunas barras de error. Las barras de error me van a servir para, digamos, ver la incertidumbre visualmente. Porque fíjense que, por ejemplo, ustedes toman un dato, que es un puntito, pero visualmente yo necesito ver cuánto es la incertidumbre. Entonces, claro, la incertidumbre va a estar tanto en este eje, entonces uno pone una barrita así, como en el otro eje. ¿Listo? Y eso lo hace uno por cada dato. Y esto es, digamos, lo que así se representan varias cosas cuando uno hace experimentos. ¿Listo? Estas barritas de error son las que vamos a poner. Claro, la magnitud de estas barritas de error viene dada por la incertidumbre. Entonces, vámonos por aquí. Ah, bueno, y una tengo que ver cuál es la incertidumbre y más bien cuáles están dadas, ¿no? Y como me están pidiendo que grafique las barras de error sobre los datos linealizados, pues yo debo propagar un error. Ahorita vemos cuál error. Pero primero veamos, por ejemplo, en el caso de h. Me dice ya que la incertidumbre es 0.04.
Así que voy para abajo, voy a darle aquí change column form, perdón, voy a darle insertar columna a la derecha y yo voy a decir que esta es la incertidumbre de h, o más bien de la altura, y esto en unidades en metros. Y aquí en variable, ¿qué voy a poner? Pues vamos a ponerle h, o más bien dh, pues para que sea la incertidumbre, el delta h. Y ahora voy aquí pues para no estar escribiendo 0.04, que a ver, déjenme revisar, creo que sí es 0.04, pues prefiero poner aquí un change column formula y voy a ponerle 0.04. Y esto ya me pone ese numerito en todas las filas. Falta ahora, claro, determinar la incertidumbre de y. ¿Por qué de y? Porque es lo que estamos graficando, ¿sí? Debemos sacarle la incertidumbre a lo que graficamos. Entonces voy por aquí y voy a insertar, eh, voy a, por ejemplo, insertar una nueva columna a la derecha y voy a darle incertidumbre en y. ¿Qué unidades tiene eso? Pues las mismas de y, ¿listo? Entonces déjenme copiar esto y pegarlo. Y la variable voy a ponerle que esto es de y. Ahora sí, esto, pues, ¿cómo lo calculo? Fíjense por acá. Yo como definí y lo definí como b cuadrado. Es decir, que es de cierta forma, y es una medida indirecta, ¿listo? Indirecta. Es una medida indirecta y lo que sí estoy midiendo directamente, dicen, es la velocidad. ¿Listo? Se mide directamente. Listo. Si se mide directamente, pero además la velocidad tiene una incertidumbre que ya me la están dando. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre que me da por lo menos el problema? Voy por acá y me dice que es 0.02 metros sobre segundo. Así que voy por aquí y, y pues nada, primero veo que esto depende de b cuadrado, es decir que esto se puede ver como si fuese y en función de b. Listo. Es decir que yo puedo usar la fórmula de propagación de errores, pero para el caso de una sola variable. Cuando yo hago eso, obtengo que la incertidumbre en y es igual a la derivada de y con respecto a b, valor absoluto, por la incertidumbre en b. ¿Sí? Se puede demostrar eso, tal vez quede como ejercicio. Así que, pues nada, esta es la incertidumbre. Y ahora lo que voy a hacer es, ¿qué es lo que debo hacer? Derivar de y con respecto a b. Pero esto, si ustedes recuerdan tal vez de cálculo, esto corresponde a bajar digamos que el 2 acá abajo, ¿sí? Y a este restarle un 1, ¿listo? Entonces, pongo eso aquí. Entonces 2 por b. Y como es 2 menos 1, pues esto sería 1, ¿listo? Pues que no se escribe. Y por sigma b. Pero ya sabemos que sigma b pues es 0.02 metros sobre segundo. ¿Listo? Y con este, que también tiene unidades de metros sobre segundo, pues si ustedes se fijan, las unidades quedan, ¿no? Porque metros sobre segundo multiplica metros sobre segundo y queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Así que todo bien. Pero fíjense que depende de b. Así que vamos para acá y ahora sí calculamos la incertidumbre. Entonces, vamos aquí a Change Column Formula, que es la que nos permite, digamos, hacer todo de manera muy rápida. Vamos a introducir la formulita 2 por b por 0.02, así que es 2 por velocidad por 0.02 y listo, hemos calculado la incertidumbre en y. Ahora vamos a graficar las barras de error. Voy aquí a las barras de error en y
voy aquí a Uncertainty Column, así que selecciono esto y voy a la incertidumbre en Y. ¿Listo? Voy acá a altura y voy a darle la incertidumbre en la altura. Y listo. Y fíjense cómo salió esto. Por acá tal vez las barras de error en Y no se alcancen a ver, pero más o menos ahí salen como un cubito. Pero acá las otras sí. ¿Listo? Son más grandes. Listo. Hasta ahí hemos hecho, hemos graficado las barras de error en cada variable. Ahora me dice que haga una regresión lineal y determine el valor de la gravedad con la incertidumbre asociada. ¿Por qué podemos hacer una regresión lineal ya? Pues porque los datos los linealizamos. Voy aquí arriba, voy a dar curve fits y voy a ir a linear. Y eso me da una regresión lineal. Si voy por acá, fíjense en cómo es la relación. Es b cuadrado igual a h más b. ¿Listo? Otra regresión que yo pude haber escogido teniendo en cuenta que yo no tengo una desviación en la ecuación, por ejemplo, yo tengo y igual a 2g por h y no un c, y pues acá tengo un 0, hubiese sido una regresión de este tipo. Entonces voy a ir acá, eh, en curve fits selecciono la otra opción que es proporcional. Creo que esa es la mejor, así que voy a quedarme con esa por ahora, es más simple de explicar. Y listo, ahí obtengo, digamos, esta curva. Entonces me dice que es 19.6 es el A, ¿listo? Vamos a ver esa ecuacióncita, pues a ver cómo es que nos queda, ¿listo? Entonces, para compararla, ¿no? Vamos a compararla con esta ecuación de acá. Entonces, si ustedes se fijan, claro, este y es igual a b cuadrado, es decir, más bien esta ecuación se compara con esto, ¿listo? Entonces, fíjense que aquí hay un b cuadrado, que es este, hay un a, pero fíjense que este a es este, ¿listo? Es todo esta parte de aquí. Y el h pues es h. Así que yo puedo ver que 2g es igual a, pero ya me está dando el valor, ¿no? 19,6. Claro, g sería igual a 19,6 dividido entre 2. Y esto creo que sí es 9,8, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Ok, así que pues por ahí yo puedo obtener el valor de la gravedad. ¿Qué otra cosa debo ver? Bueno, me dice también, creo que el punto que determine la incertidumbre. Para obtenerlo simplemente le van a dar clic en esta casillita y les bota A con una incertidumbre, ¿listo? Claro, esa incertidumbre me diría la incertidumbre también de la gravedad. Voy a ponerlo como delta de G y sería 0.067, pero fíjense que este es de la pendiente nada más. Entonces, la gravedad se obtiene dividiendo entre 2 eso. Es decir, 0,0, se me olvidó el número, 67 dividido entre 2. Esa sería la incertidumbre de la gravedad, ¿listo? Entonces, metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Y ahora sí creo que hemos hecho eh, el otro. Este video es largo, una porque pues quiero que esto quede claro y creo que si lo explico desde la primera, tal vez quede más claro para las siguientes. Entonces ya hice, haga una regresión lineal y determina el valor de la gravedad con la incertidumbre, listo. Comente sus resultados, pues nada, ustedes van a comentar qué fue lo que obtuvieron con, digamos, o qué tuvieron que hacer, por qué tuvieron que elevar al cuadrado para linealizar, etcétera. Eso es lo que esperaría en comente los resultados. Vamos ahora por este numeral. Me dice ahora grafique los mismos datos del punto 5 pero sin linealizar, ajustando una square law o una quadratic y comparándola con la descrita por esta ecuación. Determine las variables de ajuste, grafique las barras de error correspondientes y compare el valor de la gravedad obtenida por este método. Para hacer eso, yo le recomendaría que
por acá van a encontrar una tabla vacía, llénenla con estos datos de acá, son los mismos, solo con pues, altura y velocidad. Y ahora vamos a ver una cosita sobre la ecuación, digamos, que estamos trabajando. Pues resulta que esa ecuación es b igual a 2g por h, todo esto raíz. Si yo elevo al cuadrado, pues obtengo esto, 2gh. Si yo paso a dividir 2g al otro lado, me queda que h es igual a 1 sobre 2g por b cuadrado, ¿listo? Es decir que h depende cuadráticamente de la velocidad. Para hacer una regresión cuadrática yo debo llevarlo a una expresión cuadrática. Esta es la expresión cuadrática, ¿listo? Y tengo que identificar ahora que esta es la variable dependiente. ¿De qué depende? De esta, ¿listo? De la velocidad. Listo. Ahora sí, eso me está diciendo ya con llevarla a esta ecuación, digamos, de esta forma, que h va en este eje, en el eje y, que b va en el eje x, ¿listo? Entonces, nada, pues eso para tenerlo en cuenta a la hora de graficar. Así que en este eje selecciono a la altura, al revés, ¿listo? Y en este eje selecciono a la velocidad, listo. Como yo estoy viendo, por lo menos en el modelito que tengo o más bien que h depende cuadráticamente de b, sí, pues lo que debo hacer es seleccionar la regresión adecuada en base a ese criterio. Entonces voy acá, Curve Fits, y aquí obtengo que la Square Law tiene esa forma, así que se la selecciono y le doy OK. Fíjense en que obtengo y igual a ax al cuadrado, o sea, lo que obtuve fue y igual a ax al cuadrado. Bien, pues en últimas, obviamente debo identificar qué diablos es y, pues y es h, es listo. Para este caso, para el otro caso, no confundir con el y de arriba. Y b es x, ¿listo? Es decir que si la escribo de una manera pues más adecuada, me quedaría que h es igual a a por b cuadrado. Luego a debería ser 1 sobre 2g, por lo que de aquí puedo despejar g, porque a igual lo obtengo, ¿listo? Lo obtengo de acá. A es 0.0510. Listo, entonces nada, pues de ahí puedo despejar g, así que g sería igual a 1 sobre 2 por 0,0510. Y cuando hagan este cálculo creo que les va a dar 9,77, algo así, metros sobre segundo cuadrado. Es decir que por ahí se obtiene el valor de la gravedad. Listo. Largo el video, pero creo que vale la pena. Por aquí pueden encontrar también pues, la incertidumbre de la gravedad si es necesario. Lo hacen si lo consideran y pues nada. Listo. Así que creo que esto es todo. Aquí ya encontramos los variables, digamos las variables de ajuste. La variable de ajuste es A. Ah, bueno, falta tal vez graficar las barras de error correspondientes y comparar el valor de gravedad. Bueno, las barras de error correspondientes para este caso, si uno se va por acá, le va a dar insertar columna a la derecha, pues debo tener en cuenta que sería la incertidumbre en la altura. En, voy a darle otra, pues sería la incertidumbre en la velocidad, pero todo eso ya lo tiene. Entonces la incertidumbre en la altura ya me la habían dado, era 0.04. Así que voy por aquí, Change Column Formula, 0.04, Submit. Y ahora por acá, pues creo que era 0.02, Change Column Formula 0.02.
y listo. Y ahora lo único que debo hacer es ir a altura, ir a la incertidumbre en la altura, tengo las barritas de error, voy acá, la incertidumbre en la velocidad y tengo las barritas de error muy grandes a propósito, pero bueno, tal vez me equivoqué, no, no, ahí están bien. Mm, vamos a ver si tal vez me equivoqué. Ah, es que selecciona la velocidad, perdón, la incertidumbre en la velocidad y listo. Listo, ahí tengo las barritas de error. Listo, esto sería todo. Ahora sí, nos vemos en clase. Chao.